Época preclásica, siglo XIX al siglo XVIII. Se considera una época mítica. Las características principales para la literatura fue la preocupación por la naturaleza, fenómenos naturales, entre otros. Este desarrollo se dio en países orientales, principalmente. Época clásica, del siglo VIII al siglo III después de Cristo. Este desarrollo se dio en culturas griegas y latinas. Este adquirió características y bien definidas y se sintetizan de la siguiente manera: entre mensajes y expresiones, uso consciente y recursos literarios, clasificación de obras, descripción de prototipos humanos, entre otras. Época medieval, de finales del siglo III al siglo XIV. En esta época, todas las manifestaciones culturales corresponden a ideales religiosas propios del cristianismo. La mayoría de las manifestaciones literarias proponen ideales religiosos. Era una literatura culta, lo cual conservó textos antiguos realizados por clérigos y que corresponde al llamado máster de creencia. Época renacentista. En la época medieval se dieron nuevas ideologías y pensamientos geográficos, los cuales dieron como principio al Renacimiento. Con esto aparece un movimiento llamado humanismo, abriendo la mente de las personas y dando aparición a cosas como la pintura, la arquitectura, la literatura, entre otras. Época barroca, caracterizado por el uso de las obras literarias y el hermetismo de la lengua. El estilo barroco existió en toda Europa y se consideró como arte religioso, como las catedrales, que también se da en literatura. Época neoclásica. Aquí la época neoclásica se fundamentó por el uso de imitaciones en modelos clásicos, pero una característica era que es una época que fundamentaba la razón. Con esto nace la fábula y el ensayo, aparecen obras de teatro y novelas de aventuras. Época romántica. El surgimiento de esta escuela literaria se debe a gran parte a la difusión de las ideas de iluminismo, la ilustración y la enciclopedia que habían predecido la Revolución Francesa. El espíritu romántico exalta el subjetivismo del predominio de los sentimientos sobre la razón, la ruptura de normas, entre otras. Época modernista. La época literaria modernista está ligada a la búsqueda de la perfección formal. Por lo tanto, evade la realidad, refiere a mundos fantásticos, princesas, paisajes remotos. De esta concepción surge el llamado arte por el arte. Época posmodernista o vanguardista. En el arte y la literatura se hacen patentes nuevas técnicas y símbolos. Igualmente, el vanguardismo muestra admiración por el progreso y los productos tecnológicos, nuevas técnicas narrativas, el uso de humo de fábricas como símbolo de la nueva época, sintaxis inusual, técnicas experimentales en el uso de la lengua, caligramas, creación de términos o vocablos, entre otros. Muchas gracias por su atención.